Buenas noches, señores. La operación de política exterior más importante de la más reciente historia de España la está desarrollando nuestro país desde anteayer, 1 de enero. España preside Europa y con este motivo iniciamos hoy en Televisión Española un nuevo apartado informativo en el que semanalmente nos vamos a ocupar de seguir y divulgar lo más sobresaliente de esta alta responsabilidad que por vez primera asume nuestro país en la Europa comunitaria y que va a ejercer en los próximos 6 meses. España sucede a Grecia en esta presidencia y entregará el testigo presidencial a Francia a últimos de junio. Buenas noches, Francisco Fernández Ordóñez. Buenas noches. Ministro de Asuntos Exteriores y presidente en ejercicio del Consejo de Ministros Comunitario. Señor Ordóñez, ¿presidir la Comunidad Europea exige algo que ahora no tenga la Administración española? Yo creo que no, yo creo que podremos con ello. Yo creo que la Administración española tiene muy buenos cuadros y sobre todo está mentalizada ya desde hace tiempo con esta tarea, es decir, que yo creo que puede perfectamente. La presidencia comunitaria, sin embargo, es un periodo corto. ¿Usted cree que se va a notar que esta responsabilidad ha pasado por España? Pretenderemos, es difícil en 6 meses, efectivamente, pues sobre todo cuando hay muchos temas que no están maduros. Como ha dicho el presidente del gobierno, no se trata aquí de batir un récord de cuántas directivas vamos a aprobar ni nada parecido, pero sí trataremos de darle un cierto dinamismo. Eso es evidente, trataremos de darle un impulso, de mantener la tensión creativa que en este momento tiene la comunidad, lo vamos a tratar de hacer. Hemos empezado con una cuestión política de primer orden, donde hemos lanzado una acción diplomática en los primeros meses del año que yo creo que tiene interés y que no se había hecho. Su primer acto como presidente del Consejo de Ministros ha sido ir a París. Nos preguntaríamos por qué. ¿Porque Francia es quizá quien nos va a suceder en la presidencia o porque va a ser nuestro interlocutor preferente? Por varias razones. Primero, porque mi colega había estado en Madrid hace 3 meses y me había invitado. Me invitó primero a pasar algunos días de vacación con él. Estos días no pude, estaba aquí ocupado. Y quedamos en el día 2 que tendríamos una reunión juntos, y además es lógico porque Francia efectivamente viene detrás de España y parece que había ciertas cosas que convenía coordinar. De todas maneras, yo hablo muy a menudo con todos los colegas y desde luego con mi colega francés, con Roland Dumas, que además es buen amigo de España, pues hablo muy a menudo. Después seguiremos conversación en la que estará también José Hervás, corresponsal de Televisión Española en Bruselas y hoy aquí en el estudio. Vamos ahora con un apunte de situación sobre lo que supone la presidencia en la compleja estructura comunitaria. El Consejo de Ministros de la Comunidad Europea es el órgano de decisión esencial. Se encarga de la resolución de las cuestiones básicas que afectan a los intereses de los 12 países que configuran la Europa comunitaria. El Consejo, que así se denomina escuetamente, está compuesto por los representantes de los Estados miembros y en este sentido, cada gobierno está representado por uno de sus ministros. La composición del Consejo puede variar según los temas que vaya a tratar: agricultura, economía, trabajo, transportes, educación, sanidad o asuntos exteriores. Este Consejo, entre sus atribuciones, tiene la misión de asegurar la coordinación de las políticas generales de los Estados miembros. Asimismo, tiene la facultad de iniciativa y de competencia legislativa, aunque en muchos casos precisa hacer una consulta previa al Parlamento Europeo. En materia presupuestaria de la comunidad, la decisión del Consejo se basa en los anteproyectos que elabora otro órgano comunitario, la llamada Comisión. La aprobación definitiva de los presupuestos comunitarios corresponde al Parlamento Europeo, institución en la que están representadas las fuerzas políticas y no los países miembros. El Consejo de Ministros establece la política de la comunidad en todas las esferas, adopta las decisiones y analiza las propuestas de la Comisión. Así, mientras este órgano ejecutivo, independiente de los gobiernos, representa el elemento unitario de la Comunidad Europea, el Consejo significa el elemento intergubernamental. Los acuerdos de este Consejo se adoptan por mayoría de los 12 miembros que lo componen,
En cuanto a las decisiones por mayoría simple, cada miembro del Consejo dispone de un voto. Cuando se trata de mayoría cualificada, los votos se ponderan de la manera siguiente: Alemania Federal, Francia, Italia y Reino Unido, 10 votos; España, 8 votos; Bélgica, Grecia, Holanda y Portugal, 5; Dinamarca e Irlanda, 3; y Luxemburgo, 2 votos. Los acuerdos del Consejo pueden adoptar las siguientes formas: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tiene alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, una vez publicado en el Diario Oficial de la Comunidad. La Comisión es el órgano encargado de velar por el cumplimiento y ejecución de tales acuerdos. La presidencia del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea, que en estos primeros 6 meses corresponde a España, tiene el papel de coordinar y garantizar la buena marcha de los trabajos y reuniones. Durante esta etapa se celebrarán en Bruselas o Luxemburgo más de 40 sesiones formales de este Consejo. La presidencia española concluirá en el mes de junio con una reunión cumbre en el Palacio de Congresos de Madrid del Consejo Europeo, el máximo órgano comunitario que está compuesto únicamente por los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros y por el presidente de la Comisión de la Comunidad Europea. Antes de entrar en asuntos más concretos y a la vista de este pequeño informe, ¿no cree, señor ministro, que es precisamente la información el desafío más importante que tiene la comunidad, sobre todo para que la gente se entere? Sí, yo creo que precisamente esto va a ser una de las ventajas de la presidencia española, que va a permitir que el ciudadano español conozca mejor lo que es la Comunidad Europea. Yo creo que si hacemos, y me da la sensación de que las encuestas que veo, que a veces dan ustedes de preguntas en la calle, demuestran un desconocimiento bastante grande, y yo creo que puede ser útil, aunque no sea más que como pedagogía. Las encuestas, por ejemplo, revelan que 3 de cada 4 españoles están a favor de la unidad europea, de manera que parece existir un espíritu europeísta en la ciudadanía. Vamos a ver, con las cámaras en la calle, qué es lo que responde la gente cuando se le pregunta por el papel que juega España en Europa. Bueno, pues la verdad es que yo le digo que no estoy muy puesto en el tema, no puedo opinar, pero pienso que juega muy poquito, ¿no? Porque algo juega, pero es el mínimo, porque no tenemos presiones por ningún sitio ni nada, o sea que no... Yo reconozco que no se podía estar aislado de Europa y del mundo, tener solamente a un comparador que era Estados Unidos, hay que estar con todo el mundo. Yo creo que hoy por hoy poco, creo que representará más en el futuro, cuando caja un poco el ritmo de Europa a España. La comunidad es para que nos llevemos mejor con las personas, que sean mejor las industrias y más trabajo. Como es el miembro más nuevo y menos explotado, ¿no? Creo que es un paraíso para ellos, de expansión y de comercio y de todo. Dentro de la media europea creo que estamos por la mitad en importancia y creo que es muy positivo que hayamos entrado en el mercado común. Bueno, esa imagen de pandereta y flamenco y toros que se tenía creo que está súper superada, y por el hecho de alcanzar estas cotas europeas en lo económico y lo industrial creo que ya se lo están tomando en serio. Además de ahora es país que preside el gobierno comunitario. Habría que solucionar muchos problemas en agricultura y espero que solucione con la presidencia esos problemas que son, me parece, los más graves. Creo que a España le falta mucho para llegar a estar en nivel europeo. Realmente lo creo así porque he estado en otros países de Europa y creo que realmente no estamos a la altura en ningún sentido. Va a haber más entendimiento, más acercamiento y va a haber más cosas a favor de todo el pueblo español y todo el pueblo europeo, y también para todo el mundo y toda la humanidad incluso. Dentro de 20 años de democracia y vida, yo creo que lo empezaremos a saber como ellos, ¿no? Creo que a medida que vaya integrándose España a otros niveles, sobre todo en el sector económico, pues podrá potenciar bastante más su integración total. Le falta mucho todavía para nivelarse a Europa. Creo que puede tener, desde mi punto de vista, una relación importante con Hispanoamérica, comunicar Hispanoamérica con Europa. Bueno, ahí están esas respuestas. Ministro, ¿podemos extraer quizá alguna consecuencia de esta pincelada de la calle? Sí, a mí me confirma un poco lo que digo, que efectivamente hay una tarea de pedagogía que nos corresponde a todos, que es que todavía la gente no ha llegado la información de cuál es el papel de España en Europa, de lo que significa la comunidad. José Herbás, ¿se tienen datos desde Bruselas, del resto de los países comunitarios, de que el interés que suscita la idea europea sea mayor o menor del que suscita en España?
Yo creo que ahora el interés medio en Europa es similar a lo que ocurre en España, a pesar de que España, juntamente con Italia, están a la cabeza de los dos países que más interesados están por la integración y por la unidad política. Solamente hay dos países, según la última encuesta, el Eurostat, que están por debajo del 50% de los ciudadanos con intereses de mayor integración. Son Gran Bretaña y Dinamarca. En Dinamarca la gran mayoría de los spots que hay, cuando hablan del norte, dicen nosotros los nórdicos, y se vinculan a Suecia y Noruega más que a la Comunidad Europea. Hablaremos enseguida también de ese frente sur que puede existir entre España, Portugal y Grecia. Vamos ahora a lo concreto, los, digamos, grandes asuntos que España tendrá que comandar estos meses y que se contienen en este breve informe que el propio José Hervás ha preparado. Serán 4 los aspectos fundamentales que se va a encontrar España durante este semestre en el que le corresponde ejercer la presidencia. El primero de ellos es el que se ha dado en llamar dimensión social. Para los sindicatos europeos, la abolición de las fronteras en Europa exigirá mayor competencia entre las empresas y puede traer como consecuencia que los trabajadores se vean privados de derechos adquiridos. El segundo de los asuntos que más enfrenta a los Estados comunitarios es el denominado armonización fiscal. Quienes gravan con impuestos a los beneficios del ahorro temen que una vez que uno se pueda llevar su dinero a cualquier país de la comunidad, lo haga a aquellos que, como Luxemburgo, no cobran impuestos en origen. Por ello quieren que antes de permitir definitivamente la libertad de movimiento de capitales, se llegue a un acuerdo entre todos para establecer una horquilla impositiva que deje el dinero allí donde se ahorra. Para finales del mes de mayo tendrá que estar también terminado el informe del Comité de Sabios que preside Jacques Delors, en el que se ofrecerán alternativas a los jefes de gobierno sobre la unión económica y monetaria y la posible creación de un Banco Central Europeo. Finalmente, durante esta presidencia, se espera también aclarar qué papel debe jugar en el mundo la comunidad y cómo conseguir una política exterior común. Según palabras de Helmut Kohl, si Europa solo sigue siendo una unidad económica, sería el equivalente a construir un gigante con pies de barro. Una política exterior común, porque si Europa es solo una unidad económica, estaremos, dice el canciller Kohl, ante un gigante con pies de barro. Óigame, señor ministro, ¿y usted no cree que poner en sintonía las políticas exteriores de los 12 países miembros es algo poco menos que imposible? Es muy difícil, es lo que se está tratando y lo que se ha tratado con el Acta Única, que ya la firmó España como miembro de la comunidad, lo firmamos formando ya parte de la comunidad, y es muy difícil realmente. Es muy difícil por dos razones. Primero, porque los gobiernos de los 12 países son ideológicamente distintos, hay gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, y además porque cada país tiene una historia distinta, es decir, que no es lo mismo la percepción que tiene de los problemas de Latinoamérica o en algún país del norte, como se acaba de decir ahora, que los países como España. E incluso, por ejemplo, el Mediterráneo y los problemas del Mediterráneo no interesan lo mismo a los países europeos mediterráneos que a los países nórdicos. Es decir, esto explica la dificultad. Pues usted ya tiene un desafío importante, sin ir más lejos, la semana que viene, que se va usted, tengo entendido, a Israel, y nada menos que a preparar una posible conferencia para la paz en Oriente Medio. Bueno, el tema de Oriente Medio, que es uno de los grandes temas de la agenda política en este momento del mundo, porque no hay que olvidar que allí está muriendo todos los días, por lo menos de forma violenta, una persona y hay por lo menos casi una docena de heridos. El tema de los territorios ocupados, y que preocupa mucho en Europa. Por primera vez hemos pasado de hacer simples declaraciones a hacer una acción diplomática. Y esto le ha correspondido a la presidencia española y efectivamente durante este mes de enero y la primera parte de febrero vamos a recorrer todas las partes interesadas en este conflicto de Oriente Medio, no para organizar la conferencia, sino para tratar de impulsar que se llegue a una conferencia, cosa nada fácil. Pero este es un punto en el que Europa fundamentalmente en la idea general está de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo luego en muchos puntos de detalle. Las reservas que ha puesto hasta ahora Gran Bretaña ata un poco las manos del ministro de Exteriores y del resto de los ministros que van a viajar a Israel próximamente. No, yo precisamente ayer cuando hablaba con el ministro francés y cuando he hablado con el ministro griego, somos los tres de la troika que tiene que presidir España, yo creo, como decía antes, que el planteamiento general de Europa sobre la crisis de Oriente Medio es común. Son en los detalles donde tenemos problemas. No va a atar a la troika, no va a representar una dificultad. Señor ministro, en cualquier caso, el primer problema grave con el que se tiene que enfrentar España es ese conflicto con Estados Unidos sobre la importación de carne hormonada. Uy, ese es un problema que esperemos que no vaya a más, sino que vaya a menos, porque es un problema donde puede escalarse el conflicto, que ahora no es muy grande,
Hay una reunión, hemos convocado una reunión de los representantes permanentes en Bruselas el día 5 para ver si la comunidad adoptamos una lista de represalias frente a la lista norteamericana. Pero yo he dicho alguna vez que yo soy contrario a todas las guerras, las comerciales y las no comerciales. Todas las guerras se pierden, y las pierden todos. Y entonces yo espero que la nueva comisión empiece algún contacto con los Estados Unidos, porque por otra parte Europa tiene razón en el fondo. Es decir, Europa lo que está es estableciendo unas reglas de juego en Europa que tiene que aplicar al resto del mundo. No tenía sentido discriminarnos a nosotros mismos. Yo creo que se puede hablar del tema con los Estados Unidos y se debe intentar hablar, y a ellos les interesa también. Usted decía todavía ayer que la presidencia española será ambiciosa y profesional. El presidente de la Comisión, Jacques Delors, se refería a ese empuje español en estos términos. Tout d'abord, j'en attends ce que l'Espagne a déjà apporté a l'Europe. En primer lugar, lo que ya ha aportado a Europa, entusiasmo y juventud. Nos ha sacado de nuestro aburrimiento, de nuestra rutina. Es la sangre fresca que ha llegado a Europa. Estoy convencido que vamos a encontrar ahora lo mismo en la presidencia española, que la ha preparado con tanto cuidado y determinación. Señor ministro, ¿es cierto que desde que está España, Grecia y Portugal en la comunidad existe una especie de frente sur cuyos planteamientos tienen poco que ver, por ejemplo, con los planteamientos británicos? No, yo nunca he creído que haya un frente norte y un frente sur y todas estas cosas que se dicen. Lo que sí es verdad es que en ciertos temas los países del Mediterráneo, y no es solo Grecia y España, sino Francia e Italia, como grandes países mediterráneos, y Portugal, en el sentido de que es un país del sur de Europa, tienen unas ciertas coincidencias en ciertos planteamientos políticos, pero yo no me atrevo a hablar de un frente sur frente al frente norte, porque las cuestiones en la comunidad se alinean en función de otras variantes, que a veces son políticas, a veces son de intereses. Es muy difícil eso. Cambiamos de tercio. Se sigue diciendo que la comunidad legisla más para las mercancías que para las personas. ¿Esto durante la presidencia española puede tener otra orientación la frase? Esa es una frase de Felipe González, y yo creo que es una frase feliz, es decir, que le dedicamos mucho más tiempo a la libre circulación de mercancías y de capitales que a la libre circulación de personas, por ejemplo. Ahí entra todo este problema que se llama, con una frase más o menos ampulosa, la dimensión social del mercado único. Nos gustaría darle un poco de relieve a esta dimensión social, pero ahí sí hay un problema. Ahí sí hay ciertos países que son muy librecambistas, que son muy liberales en el sentido clásico de la palabra, y que plantean ciertas dificultades para que avancemos. Esto es una tarea nada fácil. ¿Cómo es posible que se hayan olvidado en el libro blanco de la dimensión social europea 320 millones exclusivamente para ser compradores? Exactamente. Yo creo que Europa no es algo de mercancías y de capitales, es algo de personas, de ciudadanos. Y si queremos construir una nueva ciudadanía europea, que en el fondo estamos hablando de una Unión Europea como un horizonte, yo creo que es una cuestión que debemos abordar. Lo que pasa es que hay dos ideas de Europa. Los que creen que Europa debe ser sencillamente un lugar donde se compran y venden cosas y dinero. Y hay los que creemos que Europa puede ser algo más, puede ser un recinto cultural, una civilización, una idea política. Esas dos ideas hoy sí están enfrentadas en la Comunidad Europea, y hay países que defienden una posición más exigente, como España, y hay países que se quedan en el aspecto puramente cambiario o mercantil de Europa. Cuando ustedes defienden una idea más progresista, de mayor defensa de los derechos de los trabajadores, y otro país se niega, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿No conseguir nada? ¿Dejar que venza el que quiere la Europa de libre cambio? Yo creo que la Europa hacia la que caminamos, es decir, la Europa de la Unión Europea al final, yo no sé si la verá o no mi generación, pero esa Europa es irreversible. Por tanto, yo creo que acabaremos ganando los que defendemos esa idea. Yo lo que creo es que no debemos convertir eso en una guerra de religión. Lo que tenemos es que hacer una idea, una Europa que camine paso a paso, y yo creo que lo que estamos defendiendo es razonable, y yo, ya que a veces son los británicos los que se oponen a algunos de estos avances, yo siempre les cito esa frase de Lord Keynes, del célebre economista británico, que dice que los hombres hacen cosas razonables aunque sea después de haber probado todas las demás alternativas. Bueno, pues yo creo que acabaremos haciendo cosas razonables. Pues a propósito de esa Europa social que hablamos, tenemos palabras del canciller germano occidental Helmut Kohl, que se muestra firme en esta materia. Esto, hablando en términos concretos, quiere decir que no se puede construir la unidad europea en contra del 80% de la población.
que es más o menos el porcentaje de trabajadores que existe en Europa en el sentido amplio de la palabra. El espacio social y la armonización fiscal. Es este un asunto que usted conoce bien de sus tiempos de ministro de Hacienda. Señor Ordóñez, ¿por qué no le explicamos a nuestros telespectadores por qué es tan importante eso de armonizar los impuestos de todos los países miembros? Bueno, imagínese que llegamos a una unión parecida a lo que es un Estado nacional, imagínese una situación como la de España, en que cada una de las regiones, comunidades autónomas españolas tuviera un sistema fiscal distinto. Tendríamos entonces una situación de mercado absolutamente imposible. Es decir, si queremos que las mercancías y los capitales circulen libremente por toda Europa, no cabe duda que tenemos que tener unas reglas de juego. Y si queremos además que haya una unión monetaria, las reglas fiscales por lo menos que pueden ser es armonizadas. Es lo menos que podemos pedir. Ya no digo que sean las mismas, digo que sean por lo menos armonizadas. Casi 17 millones de parados en Europa. Señor ministro, un mercado sin fronteras, una moneda común, ¿es esta quizá la llave para ir reduciendo poco a poco el desempleo? Yo creo que es parte de la llave, no cabe duda. El mercado común, porque aquí se habla siempre del mercado común europeo y resulta que todavía no somos un mercado común siquiera. El mercado común es parte de la llave para el progreso económico europeo. Es decir, el que haya un gran mercado donde se puedan vender las mercancías y circular el dinero para 300 y pico millones de personas, eso da un potencial de crecimiento enorme. Europa es hoy el primer Producto Bruto Mundial. Europa está por delante de los Estados Unidos. Y Europa tiene un comercio, pues, es decir, Europa está en la primera fila de la economía mundial. Entonces hay que potenciar esas posibilidades. Y para eso lo importante es crear un recinto donde realmente eso se potencie. Esa es la idea del mercado único. En junio habrá elecciones al Parlamento Europeo. ¿Se va a hacer algo en este sentido desde la presidencia española para que después de esas elecciones nuevas la Cámara del Mercado Común, bueno, vea reforzadas sus competencias? A mí me parece que eso va a ser, no quiero decir inevitable, porque es algo que nosotros deseamos. Eso es algo que va a suceder inexorablemente. Y es posible, además. Y es posible. Yo creo que si queremos en 1992 tener un mercado único, tendremos que tener una distribución de competencias dentro de las instituciones comunitarias distinta. Y el Parlamento tendrá que jugar un papel más importante. Sería una escalera para poder conseguir la unidad política, el darle al Parlamento nuevos poderes y conseguir una mayor democratización en el reparto del poder entre los europeos. Yo creo que el Parlamento Europeo está jugando más claramente a favor de la Unión Europea que los gobiernos y por tanto nosotros jugamos a favor de esa línea del Parlamento. Señor ministro, estamos a punto de terminar y yo le pediría respuestas casi telegráficas en cuestiones pues como esta. ¿Se conformaría usted con una gestión razonable, aunque pasara inadvertida la presidencia española? Bueno, el presidente es un árbitro y a veces al árbitro conviene que pase inadvertido, claro. Pero yo creo que hay que aspirar un poco más, hay que aspirar por lo menos a tratar de imprimirle un sello, no sé si ese sello de juventud que decía Delors, que no se refiere al ministro, sino que se refiere a la imagen que está dando España en Europa. Dígame, ¿es cierto el problema de que estamos un poco en la pinza de que la comunidad estrena una comisión y en junio tiene elecciones al Parlamento Europeo? ¿Estamos en una pinza que nos va a permitir poco dentro de la gestión en la presidencia comunitaria? Sí, estamos en eso. Es decir, que de un lado hay una comisión nueva que va a tardar o va a perder un poco más de tiempo en empezar a funcionar normalmente y luego por otro lado el Parlamento tiene un tiempo muy corto porque además sobre todo los parlamentarios van a empezar a concentrarse muy pronto en su calendario electoral. No nos equivocamos y pensamos que efectivamente la presidencia de la comunidad es una responsabilidad seria e importante, pero en ningún modo es un problema grave que se nos venga encima a los españoles, ¿no? Bueno, sería ridículo dramatizarlo porque además yo creo que tenemos capacidad, la administración y la sociedad española para resolver los problemas que una presidencia de este tipo nos puede plantear. De ninguna manera se puede dramatizar esto. Sabe, en cambio, que hay de otros países de quienes se dice que no tienen apenas peso específico y que sería mejor que esa presidencia no hubiera recaído en estos países. ¿Sería partidario de que algún pequeño país dejara la presidencia en manos de los grandes? Yo no, porque la comunidad se basa en que hay países grandes, medianos y pequeños. Nosotros estamos en la clase media de la comunidad, aunque en el fondo somos de los grandes, somos de los que tenemos 2 comisarios. Pero países pequeños, por ejemplo Luxemburgo, que es el más pequeño, es el que hizo el acta única. Es decir, que esto de los grandes y los pequeños es todo relativo. Está en función de cuándo los temas maduran.
y cuando los temas están a punto. Claro, lo que pasa es que también, si se echa un mínimo vistazo histórico, pues cuando ha habido en la presidencia países grandes, Francia, Alemania Federal, parece que es cuando se han registrado los mayores tirones a la hora de ir resolviendo directivas. Bueno, quizá el paso más importante que ha dado la comunidad desde el Tratado de Roma, el más importante ha sido el Acta Única. Bueno, pues eso lo ha hecho con la presidencia de Luxemburgo, lo digo como ejemplo. ¿Qué le gustaría declarar? Es una excepción, probablemente. Probablemente, no sé si encuentro otro más, pero lo cito como... ¿Qué le gustaría declarar al ministro español de Asuntos Exteriores y presidente en ejercicio del Consejo de Ministros Comunitario el día 30 de junio? Pues yo me gustaría decir que al Parlamento Europeo, señores, la presidencia española ha cumplido con su deber, ha hecho lo que tenía el deber de hacer. Eso es lo que me gustaría decir. Pues así terminamos. Ha sido un repaso quizá demasiado rápido a un tema no siempre sencillo a la hora de entenderlo. Pero en fin, seguiremos de cerca esta presidencia española, tarea en la que recurriremos en más de una ocasión al presidente en ejercicio del Consejo de Ministros Comunitario, al señor Fernández Ordóñez, a quien agradecemos ya su presencia aquí en los estudios de Torre España. Hasta otro día será. Muchas gracias. Y les dejamos ya con el efecto que para las televisiones europeas ha preparado la comunidad con motivo precisamente de la presidencia española. Gracias, señores. Será hasta el próximo día. Buenas noches.